Bienvenidos. En este video veremos los tipos de mantenimiento o los tipos de actividades en que se puede clasificar el mantenimiento y cuál es la estructura organizacional del mismo. Tradicionalmente se ha dividido el mantenimiento en varios grupos. Es muy habitual que escuchemos que el mantenimiento se divide en tres grandes grupos: el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. Bueno, pues lo que trataremos de explicar en este pequeño vídeo es que esa distinción entre mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo no parece la más adecuada. Hay otras clasificaciones que se ajustan mucho más a los mantenimientos que se llevan a cabo en las diferentes instalaciones. ¿A quién interesa realmente esto del mantenimiento, distinguir entre mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, como queramos llamarlo? Pues realmente una instalación industrial y al jefe de mantenimiento poco. Al jefe de mantenimiento le importa más seguir una estrategia y saber qué es lo que tiene que hacer, no clasificar las diferentes actividades de mantenimiento de una manera o de otra. Tiene mucho más interés desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formativo, pero realmente las aplicaciones prácticas de agrupar en tareas pues responde casi más a una costumbre del ser humano de clasificarlo todo. Bueno, pues cuando clasificamos, cuando queremos agrupar y cuando queremos dividir el mantenimiento en categorías, realmente tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo. No es el mantenimiento como concepto, son las tareas de mantenimiento las que vamos a dividir en diferentes categorías. Hay tres categorías principales, tres clasificaciones principales que podemos hacer para clasificar el mantenimiento en diferentes categorías. La primera de estas clasificaciones se refiere a la especialización. La segunda de las clasificaciones se refiere al alcance. Y la tercera de las clasificaciones se refiere a su relación con el momento en que se produce la falla. Atendiendo a la especialización, es decir, a la especialización del técnico que tiene que llevar a cabo la tarea, hablamos de mantenimiento mecánico, hablamos de mantenimiento eléctrico, hablamos de mantenimiento de la instrumentación, también hablamos del mantenimiento de la obra civil e incluso hablamos de limpiezas técnicas. Toda esta clasificación obedece a la especialización, a la familia profesional a la que pertenece el técnico que tiene que llevarlo a cabo. Atendiendo al alcance del grupo de tareas de mantenimiento que vamos a llevar a cabo en un equipo, un sistema, una instalación, clasificamos el mantenimiento en mantenimiento conductivo. Es el mantenimiento que llevan a cabo los operadores. Es un mantenimiento que se hace muy frecuentemente, que en general no exige de desmontajes, incluso ni de parada de los equipos. Es un mantenimiento que se hace además en general sin herramienta, utilizando pues, medios sensoriales. Tenemos un segundo tipo de mantenimiento que son las revisiones menores o el mantenimiento menor. Mantenimiento menor son inspecciones, escalones, trabajos que se hacen que no tienen un alcance, tienen un alcance medio, un alcance moderado, y en el que se llevan a cabo pues, inspecciones, revisiones, sustituciones de determinados componentes. Por último tenemos el mantenimiento de gran alcance, se llaman a veces mantenimiento mayor, a veces se utiliza la palabra inglesa overall para referirse a que es una revisión completa. También se utiliza un término inglés que es hard time, que es un mantenimiento en el que prácticamente cualquier elemento sometido a desgaste se sustituye. Hay una clasificación de mantenimiento que se nos queda por ahí, solo que no la olvidéis, que la tengáis en cuenta, porque puede ser útil para la programación fundamentalmente, y es mantenimiento que se puede hacer con equipo, subsistema, sistema, área o planta en marcha, y mantenimiento que debe hacerse con equipo, subsistema, sistema, área o planta parada. Quizá cuando nos referimos a tipos de mantenimiento nos estamos refiriendo en muchos casos al mantenimiento atendiendo su relación con cuando se produce la falla. En este sentido, pues hay como dos grandes grupos: el mantenimiento que se hace antes de que la falla ocurra y todo lo que se hace después de que la falla ocurra. ¿Qué se hace después de que la falla ocurra? A ese tipo de mantenimiento se le llama mantenimiento correctivo y tiene como objeto fundamentalmente corregir el problema que ha surgido y restablecer las prestaciones, restablecer las condiciones que tenía la máquina en todo, en parte,
pues antes de que sucediera esa falla. Pero junto con esas tareas hay todo un grupo de tareas que podemos hacer antes de que la falla ocurra. Antes de que la falla ocurra tenemos dos tipos de tareas, dos tipos de mantenimientos. El mantenimiento que podríamos llamar sistemático, podríamos llamarlo mantenimiento preventivo, son tareas que realizamos por tiempo, por horas, y tratan, por ejemplo, de compensar la degradación de un lubricante, sustituyendo ese lubricante o aplicando nuevo lubricante. Se trataría de limpieza, se trataría de ajustes, se trataría de aprietes, es decir, toda una serie de tareas que realizamos sí o sí, que realizamos de forma sistemática por periodos de tiempo o por algún contador, horas de uso, kilómetros recorridos, etc. Junto con ese mantenimiento sistemático tenemos otro gran conjunto de tareas, que son las tareas de diagnóstico, las tareas de inspección. Son tareas en las que no cambiamos la condición de la máquina, solo queremos evaluar cuál es la condición de la máquina. Dentro de estas tareas de diagnóstico, pues tenemos varias categorías. El diagnóstico realizado por los operadores, un diagnóstico muy elemental pero muy efectivo. El diagnóstico realizado por especialistas que ya hacen inspecciones detalladas. El diagnóstico que realizan técnicos con equipos de medición offline, es decir, equipos de medición que están fuera de línea y que llevamos al equipo, los montamos, medimos y lo retiramos. Ahí estaríamos hablando de análisis de vibraciones, termografías, análisis de humos, análisis de aceites, boroscopias, etc. Y los diagnósticos que hacemos con equipos de medición online, es decir, toda esa instrumentación que tenemos conectada en los equipos y que nos permite conocer si el equipo está funcionando correctamente o no. Pues todas esas tareas de diagnóstico, más las tareas de evaluación de estos diagnósticos, serían todo este conjunto de tareas de evaluativas, tareas en las que pretendemos conocer cuál es el estado de un equipo. ¿A qué llamábamos en ese concepto tradicional de dividir mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo? Bueno, no es exactamente la división que estamos haciendo ahora, pero podríamos hablar de que el correctivo es todo lo que hacemos después de que la avería suceda, que el predictivo son estas tareas de diagnóstico que, como vemos, son mucho más amplias de lo que tradicionalmente se entendió como mantenimiento predictivo, y que ese preventivo son esas tareas sistemáticas o ese conjunto de mantenimiento sistemático que se realiza sí o sí siguiendo algún patrón. Finalicemos revisando cómo es la estructura organizacional de mantenimiento. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización.
Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Revisemos ahora cómo es la estructura de mantenimiento. Dependiendo del tamaño de la empresa, esta estructura de mantenimiento puede variar y el mismo nombre de cada uno de los cargos cambia. Hay organizaciones donde se les llama líder de mantenimiento, otras como esta donde se le denomina jefe de mantenimiento, hay supervisores de mantenimiento, hay gerentes de mantenimiento, hay directores de mantenimiento. Así que, dependiendo de la organización, ese nombre de liderazgo puede tomar una denominación diferente. A cargo del jefe de mantenimiento se encuentra un especialista desde el punto de vista de automatización, y con él trabajan electromecánicos, instrumentistas, metrólogos, electrónicos. Un especialista desde el punto de vista de electricidad
y ahí trabajarán técnicos en laboratorio, electricistas. Hay un técnico de mantenimiento, hay un especialista mecánico. Ese especialista mecánico tiene a cargo, por ejemplo, operación de calderas, mecánica en general. Con él también trabajan los plomeros, albañiles, carpinteros. Ya es menos común, pero en algún momento se tuvieron cerrajeros. Y hay organizaciones donde el consumo de energía es tan importante que se tiene un especialista desde el punto de vista energético. Como les mencionaba al principio, esta clasificación puede variar de acuerdo con la realidad de cada organización, de acuerdo con el énfasis a lo que se dedique la organización. Y con este video finalizamos esta primera sección de mantenimiento, introducción. Hasta pronto.